tú... Que no suena tu voz, problema no es porque ayer no sonó tu voz entonces cuando me preguntaste. Porque ahí no está mi nombre, o sea que no suena ni la tuya ni la mía. Bueno, porque dice ahí, suenan, técnicos que suenan. De acuerdo, o sea, Hugo. Y hay que agregar también al profe Osorio. Añadan a Hugo Sánchez, tiene que añadir a Hugo Sánchez. Ni suena tu voz ni la mía, macho. También al profe Osorio que agregó, que la semana pasada le preguntamos y dijo, yo también quiero regresar a México, estaría interesado. Demuestre, lo de Almada sí es garantía. Ambriz, siendo un gran técnico mexicano, creo que todavía no tiene las calificaciones como para decir aquí está una selección. Y no es de que tengas equipo o no en este momento, como es el caso de Herrera o Ferretti, por ejemplo, que sí me parecen candidatos naturales. Han sido triunfadores. Herrera ya con un proceso en selección que fue bastante bueno, y Ferretti, bueno, como el gran triunfador en el fútbol mexicano durante muchos años, ¿no? Entonces, ese es el problema. El consejo de dueños o un consejo nuevo que pongan para la selección nacional. No, pero ¿qué van a poner? ¿Qué consejo? Para la selección nacional. De dueños. Pero Rafa, ¿quién es el consejo de dueños? En la selección nacional. Claro. Dirigidos a la selección nacional nada más. Un comité independiente de los dueños de equipos, como se hacía antiguamente también, aunque siempre necesitaba el visto bueno o malo de un personaje, o en este caso de la televisora. Bueno, no lo sé, en su momento, antes no lo sé, pero necesitaba el visto bueno de Televisa. Aparentemente esta vez ya no va a ser así. ¿No? Aparentemente ya no va a ser así. Ojalá, yo tengo esperanza de que no sea así. Lógicamente, me iría un poquitito con lo que dijo Salim. El proyecto que tiene, a dónde apuntas y qué tipo de técnico necesitas. Yo en este momento, por la baraja de técnicos que nos acaban de mostrar, yo iría con Almada. ¿Por qué? Porque lógicamente en este momento el fútbol mexicano necesita un empuje desde abajo, porque lógicamente no tenemos en este momento una buena base, no quedó mucho de lo que se hizo en el proyecto del Tata Martino, y lógicamente va a tener que remover o mover mucho, y en eso Almada lo hizo en el Santos, lo hizo en el Pachuca, en poco tiempo. ¿Quién levanta la mano por Almada, por favor? ¿Rubén? ¿Crees? ¿Tú también? No, igual, obviamente acá yo te lo Cuatro, Fabián. ¿Te damos argumentos o no? 5 manos levantadas. Va ganando Almada hasta el momento. Escúchame, hoy creo que Miguel Herrera necesita reestructurarse también, cambiar muchas cosas, descansar, porque creo que está desgastadísimo, y creo que hoy no sería un buen momento para que fuera el técnico de la selección nacional. Hoy Miguel Herrera levanta la mano, hijo mío, levanta la mano, ya, ¿sí o no? Listo. El siguiente, por favor. Y luego vamos por los... ¿Quién levanta la mano por Marcelo Bielsa? Por Bielsa, yo levanto. 4 aquí. Allá, 5. Rubén no la levantó y Salim tampoco. Bueno, 5. Van empatados con... Perfecto. Con les tiro otro nombre. Jimmy Lozano. Jimmy Lozano. 2, ya. Next. Qué poca fe. Ahora, Nacho Ambriz, nos faltaba uno. Nacho Ambriz, ¿quién vota por Ambriz? Allá en Qatar, si quieren, ahí está, 4. Ahí está. Rubén votó por Ambriz y también Aguinaga. 4 por Ambriz. Ok. Almada. Yo levanté la mano porque es un tipo que le puede sacar algo más positivo todavía a los mexicanos. Sobre todo la intensidad, la manera de trabajar, entrenar de una manera y jugar de esa misma manera. Y yo creo que Almada los puede potenciar. No es el técnico de moda, ¿eh? Te contesto a ti y a Fabián. No es el técnico de moda, presidente, bueno, es el técnico que lleva 4 años y medio trabajando muy bien en México. Te contesto a ti y a Fabián. Dices que conoce a los jóvenes. Jaime Lozano conoce también a los jóvenes, ganó una medalla de bronce. No tiene el palmarés de Guillermo. No lo tiene, pero conoce a los jóvenes. No tiene experiencia. Y estuvo en los Olímpicos. Ahí sí está siendo promotor. Acuérdate cómo termina haciendo Jaime Lozano en 2 capítulos. Ahí está el técnico de Japón, ¿eh? Llévalo de auxiliar con Almada. El técnico de Japón que estuvo en el Mundial estuvo en Juegos Olímpicos. Llévalo de auxiliar con Almada. Y Nacho, sin haber dirigido una selección, ya tiene un palmarés muy importante. ¿Ya fue auxiliar? No sé si conoce o no la idiosincrasia y la forma y el modo, pero entiendo que su método es jugar bien al fútbol con una mezcla de muchachos de experiencia y la mayoría jóvenes o muy jóvenes. Si pones a Nacho, es a título personal, más Jaime, y ahora llegaron con él Luis Pérez, por ejemplo, que lo va a ayudar. Si encuentras una dinámica de este tipo para conformar un cuerpo técnico, entonces generarías un perfil de juego, un método, un sistema y un seguimiento. Si mañana Nacho ya no está, seguirá Jaime, y cuando no esté Jaime, pues seguirá Luis Pérez, y cuando no esté Luis Pérez, vendrán otras categorías.
Como quieras, Dionisio. Como quieras. Si no hay orden. Ok, no tiene, bueno, yo, palmarés del técnico, creo que es importante. Aunque eso no garantiza nada, ¿no? No, pero Porque, y tampoco lo otro, pero por lo menos ¿cómo se llama? El jugador no palmarés tenía o tiene pero Martino. el jugador no te ve por debajo del hombro. Si de pronto llegas a un técnico que no tiene cierto palmarés, el jugador va a decir, bueno, ¿y este quién es? ¿Y qué ha ganado? ¿Y qué ha hecho? Y entonces, y conociendo los jugadores que hay en la selección mexicana, que son divas, muchos de ellos que son vedettes, pues por eso yo creo que al final de cuentas el palmarés pienso que puede imponer desde ahí, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Jaime Lozano, que es un técnico que pudiera llegar a ser el entrenador de la selección mexicana, yo no lo descartaría. Y claro que es un técnico de un perfil más joven, quizá no ha ganado tanto, y en este sentido, ¿cabría pensar en lo que tú planteas, Dionisio? Pues ya tendríamos que ver la personalidad de Jimmy Lozano ahí, ¿no? Aunque Jimmy Lozano puede decir, bueno, yo gané una medalla olímpica para México, por ejemplo, ¿no? Desde ahí pudiera tener cierto ya respeto de parte del jugador hacia él, de cómo lo termina mirando, ¿no? Necesitamos un técnico que se inmiscuya en la formación del futbolista, que le importe la sub-15, la sub-17, que diga, oigan, la idea de la mayor va a ser esta, pero llevémosla a las demás selecciones, que siga ese proceso y que desde esos futbolistas muy jóvenes esté fomentando una idea, una intención, un carácter que sea mucho más que a los 25 futbolistas que vaya a convocar. Me parece que necesitamos un técnico mucho más inmiscuido, metido y comprometido a todo el proceso en el fútbol mexicano. O sea, ¿tú cuál característica agregarías? Yo agregaría la de mentalidad ganadora, porque además en este mundial en particular, más allá de que es una migaja, ¿no? O es una rebanadita apenas del pastel, pues no deja de ser tu mundial, ¿no? Va a ser más tu mundial que los mundiales anteriores. Y se necesita entender que es el momento para dar ese brinco, ese salto de golpe de autoridad, ese finalmente pegar o llegar a esas instancias donde no has llegado antes. Estamos viendo a Martino. Martino me da la impresión que de ninguna manera presentaba este tipo de mentalidad, ¿no? Veíamos hace unos días la carta que él mismo se escribió, cuando la carta es, pudiste haber hecho más. O sea, ¿qué clase de mentalidad ganadora es esa, no? Entonces sí creo que dejar de asumirse inferior, entender, perdón, que hay limitaciones o que tienes ciertas limitaciones, que no estás a la altura de otros países, pero tampoco asumirte inferior desde antes de que arrancaran o a que arranquen, ya no te digo ciertos partidos, antes de que arranquen algunos torneos. Y fue algo que hemos platicado mucho aquí y que Ricardo lo ha dicho, los microciclos que habla él mucho, y yo hablo también de esos microciclos al revés, o sea, que sea el técnico y el cuerpo técnico de la selección o de las selecciones nacionales que vayan a los equipos, que vayan un día a Chivas, una semana, 3 días, luego se vayan al América, luego al Cruz Azul, luego a los Tigres, luego a Monterrey, platiquen con los técnicos, más o menos cómo están los jugadores, que escuchen. Ahí no puede haber tanto interés, porque es el técnico de la selección con el técnico del equipo, el director deportivo del equipo, el director de selecciones nacionales, 4 personas, 5 personas, pláticas cortas, de grupos cortos, ir sacando conclusiones, sumado a lo que decía Ricardo Lavolpe, de tratar de hacer microciclos para que tenga más tiempo el técnico para escoger. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Más o menos? Sí. Solamente digo algo.